Bueno, Javerim, Shalom. Aquí estamos como cada 15 días compartiendo este estudio, esta introducción, ¿verdad?, a las mitzvot. Ya comentaba antes con la hermana que hay que recordar que ya en el Talmud se menciona el concepto de las 613 mitzvot. Lo que no hace el Talmud es especificarlas, y que luego viene Maimónides y lo que hace es poner y desglosar todo esto. Vale la pena, tomando lo que la hermana me compartía, que es importante señalar que hasta ahora no hemos descubierto un mandamiento que no tenga un fundamento bíblico. Todo lo que estamos leyendo ha sido ordenado por Dios, se lee el texto directamente, y inclusive hemos visto cómo ha desacertado algunos comentarios Maimónides o alguno de los rabinos, y estamos dándole ante todo la prevalencia a la revelación del Evangelio. Entonces, en la mitzvah de la última que estuvimos viendo acerca del sacrificio continuo, habíamos hablado de la continuidad y nos extendimos bastante en ese tema. Pues hemos visto que efectivamente esa continuidad hoy radica en que nosotros siempre debemos estar ofreciendo fruto de labios. Eso lo habíamos hablado. Habíamos hecho el paralelo con el Sidur en el judaísmo, y vemos que el matiz es totalmente distinto. Entonces, hoy vamos a continuar con la mitzvah número 40, la mitzvah Ameim Aleph, ¿verdad? 41. Dice, esta es la ordenanza por la que hemos sido ordenados de acercar un corbán. Ya creo que ha quedado claro el concepto de corbán, de todas maneras ahorita lo voy a repasar. Un corbán cada día de Shabbat, adicional al continuo de todos los días. Y esto es lo que se llama Musaf de Shabbat. Entonces voy a anotar estas palabras, voy a abrir una pizarra por aquí para que vayamos recibiendo la ortografía de estos términos, para que vayamos haciendo como nuestro vocabulario. Se escribe Musaf Shabbat, ¿ok? Musaf significa aquello que está siendo añadido, aquello que está siendo, me disculparán que en castellano algunos dicen que no se puede combinar, pero lo hago desde el hebreo, ¿no? Que está siendo, así se dice en hebreo, añadido. Yo sé que en castellano censuran eso, pero no encuentro otra forma mejor de decirlo desde el hebreo. El Musaf de Shabbat es un concepto importante porque adicional al sacrificio continuo, que habíamos hablado uno en la mañana y uno en la tarde, ¿se acuerdan? Además en Shabbat se hacía otro sacrificio adicional que no era por los pecados. Eran estos sacrificios que representaban simplemente la continuidad y la trascendencia del perdón de Dios por encima de cualquier otra cosa. No tenían una motivación ligada al pecado, y eso es importante señalarlo. Entonces la mitzvah se encuentra en Números 28:9. Ahí lo tenemos, Bemidbar, ¿verdad? El capítulo 28, versículo 9. Dice, Ubeyom HaShabbat, en el día de Shabbat, Shnei Kebasim, 2 ovejas, ¿verdad? Dice, ya esto pues se ha explicado en el concepto de los otros corbanots, dice ahí el comentario de Maimónides, pero yo quiero aprovechar y recalcar el concepto del corbán, que ya lo había mencionado. Corbán es una palabra que viene de la raíz karav o karov, que significa estar cerca, ¿no? Estar cerca, un verbo como estativo, estar cerca, acercar, acercarse, es allí. Entonces, en términos concretos se le llama corbán a todo cuerpo, ¿verdad?, ofrecido en el altar en el marco de los sacrificios ordenados por Hashem. Entonces recordemos que el corbán podía ser un toro o vaca, podía ser entonces un carnero con su respectivo hembra, podía ser chivo, podía ser oveja, hembra o macho, y vamos bajando, ¿verdad? Luego venía también, se ofrecía un corderito, ¿cierto? Una cría de cordero, también una cría de cabra, ¿verdad? Vamos a poner aquí cabrito también. Y luego bajando, seguíamos con tórtolas o palomas,
Y por último, como última expresión, dice la escritura, que entonces se ofrecía un puñado de harina. Eso ustedes, ¿ah? El asunto es que tenía que materializarse, expresarse corpóreamente. Por eso les pongo aquí que el corbán es todo cuerpo, porque el puñado de harina es un cuerpo, la torta o la paloma es un cuerpo y así sucesivamente. Así que el tipo de animal en últimas no era lo importante, sino la expresión material y corpórea. Y esto es importante que lo tengamos presente porque esto nos ayuda a entender, no, el carnero es como un animal mucho más grande que la oveja. Ya, hay que ahorita de pronto los muestro porque el ternero es la cría joven del toro y la vaca. Vamos a poner aquí ternero. Pero el carnero es otro animal mucho más grande y está dentro del rango de los animales ofrecidos. De hecho, yo tenía por ahí una lámina, lástima que... déjenme ver si la tengo aquí a la mano, porque una vez enseñándole a los niños sobre todo esto, y de un documento en el que expresaba, les mostraba a ellos los sacrificios y pues no sé si vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. Yo sé que lo hice para los niños, pero no sé si lo alcancé a guardar aquí a la mano que lo pueda mostrar, porque sería chévere que ustedes pudieran ver esos animales. Vamos a ver. El corbán, si lo puedo buscar aquí como corbán, puede ser. Veamos. Corbán, permítame un segundo. Corbán, no lo tengo acá. Puede ser que está por fuera. Vamos a ver, corbán. No, yo creo que no voy a alcanzar a rescatarlo aquí, pero sí lo voy a compartir en la página para que identifiquemos esos animales. Sería maravilloso que todos podamos acceder el conocimiento de estos animales, ¿no? De todos esos sacrificios, cómo se hacía, toda esta parte. De todas maneras, eh, quedamos pendientes con esta información, sí, porque no la encuentro. Bueno, ok, entonces estamos hablando del concepto de corbanots, ¿cierto? Y estamos hablándolo como una expresión corpórea de parte de Hashem, ¿cierto? Una expresión corpórea. Y esto nos va a dar a entender con toda facilidad que luego, si vamos a hablar de Mashiach, por ejemplo, vamos a entender que Él es todo, perdón, aquí me equivoqué con esta línea porque no tengo aquí, vamos a ponerlo de esta manera así. Todo esto va a desembocar o va a ser una expresión de Mashiach. Mashiach vale por los toros, vale por las vacas, vale por los carneros, por los chivos, etc. Hasta por el puñado de harina. Todo eso no era sino una expresión de Mashiach. Por eso es que Mashiach es Korban Pesach. Mashiach es Korban Pesach. ¿Y qué era lo que se ofrecía en Pesach? Se ofrecía específicamente un corderito o de las ovejas o de las cabras, o sea, estos de aquí. Y viene, y ese sacrificio, ¿por qué fue? No fue exactamente por los pecados. Fue un sacrificio que en últimas tenía la función era de proteger al pueblo. No fue ideado bajo el concepto de pecado, ¿verdad? Simplemente su sangre lo que hizo fue proteger al pueblo y decirle a Dios, mira, todavía no se ha especificado cómo es la situación. El asunto es que aquí hay una víctima y es en su sangre que nosotros estamos protegidos. Y de ahí donde ha venido un poco aquella confusión que la sangre de Cristo, que como si se fijara en el líquido, y no es el líquido, hay que fijarse que sangre significa sacrificio, ¿verdad? Sangre, entiéndase, sacrificio, ¿verdad? Supresión de una vida. Para homicidio, bueno, pasa es que no queda muy bien decirlo homicidio porque se limita, pero vamos a colocar aquí, digamos, quitar una vida, ¿no? Quitar una vida. Sangre, la sangre del cordero, es decir, el sacrificio del cordero, la vida ofrecida del cordero, simbolizada a través del derramamiento de la sangre, que es diferente. Mashiach es Korban Pesach. Y resulta que
estamos viendo que este corbán es la expresión corpórea, ¿verdad? Tanto de Dios como también de aquel pecado que se llevaba el chivo expiatorio. ¿Se acuerdan que es un momento muy espectacular en Yom Kippurim, que hay dos chivos? Hay uno que es destinado para Azazel, que es un despeñadero, a donde lo iban a arrojar, allá se iban los pecados y morían. Pero el otro chivo entraba al templo y su sangre era introducida allá y eso era lo que producía la reconciliación. Entonces esos dos corderitos que eran ofrecidos ese día también son Mashiach. También entonces podemos decir que Mashiach es el corbán de Yom Kippurim, porque es el corbán de todos los corbanots. ¿Okay? Plural de corbán es korbanot en hebreo. Korbanot, not, termina en ot. Fíjense ustedes, eso es lo hermoso de entender el sistema sacrificial que estaba en el libro de Levítico a la luz de la revelación del Evangelio. Porque ¿cuál era el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto en últimas, como yo lo explicaba alguna vez, no era que Dios se complaciera en ver toda esa sangre derramada y toda esa grasa derramada. El objetivo es que tú cayeras en cuenta que pecar salía caro, que pecar no convenía, que no te hacía bien. Si tú creías que no te pasaba nada, pues Dios te tocaba el bolsillo y te decía, mira que sí, sí cuesta, tú crees que no te afecta, pero sí, sí cuesta trabajo. No es lo que tú deberías estar practicando, te está causando un detrimento de alguna manera. Si no lo hace en tu vida, pues lo está haciendo en tu bolsillo. Y se sentía esa carga del pecado. Hoy, pues yo creo que no haber comprendido esa dinámica es la que hace que mucha gente hoy peque y no sienta ningún tipo de peso. Antes el cargo de conciencia era literal, ¿no? Porque te tocaba, tenías el cargo, la carga en la cabeza y en el bolsillo. Y Dios pues tenía un trato bastante estricto, ¿ya? Y pienso yo que lo que ha ocurrido con el tiempo es que el hombre ha malinterpretado la libertad que Dios le ha dado, porque cree que puede pecar deliberadamente, que pues no va a hacer de todo y no va a pasar nada, porque es que ahora estamos con un Dios amoroso que todo lo pasa, que Él comprende, que perdona. Pues está confundido, está muy confundido. ¿Ya? Me hace recordar mi profesora de primer semestre de castellano en la universidad, que pues todos los demás compañeros pensaron que eso era un paseo, como dicen aquí, es decir, una cosa ahí de relleno. Y pues como la profesora nunca hizo parciales, ella hacía una mesa redonda y preguntaba, mandaba a leer y preguntaba. Pero como nunca vieron que hizo parcial, ellos pensaron que iba a ser una nota apreciativa, pues. Y ya preocupados cuando se va a acabar el semestre, le dicen, profesora, ¿y las notas? Y ya están publicadas. ¿Cómo así? ¿Y a qué hora hizo parcial? Y pues cuando yo preguntaba, eso era un parcial. Fíjate tú, la mayoría, el 95% del curso perdió esa materia. ¿Por qué? Porque pensaron que eso no era nada, ¿verdad? Entonces ha interpretado que como no te toca llevar un corbán, como no, Dios no te está castigando inmediatamente así, o digo castigar como la gente lo dice, ¿no? Que no recibes una corrección inmediata, etcétera. Entonces, wow, tú dices, bueno, no me pasa nada, ¿no? Y fíjense que hace poco leía eso en la carta a los Hebreos. No sea que vengas a decir dentro de ti, tendré paz. Aunque digan que me va a pasar algo, no, tendré yo paz, no me va a pasar nada. Y eso es justamente lo que está ocurriendo. La ceguera con la que anda el mundo hoy, despotricando los mandamientos, lo que lo ha conducido es a caminos de muerte. Ahorita hablaba eso con un hermano. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su camino es camino de muerte. Al final, los caminos del hombre no son los caminos de Dios, no van a coincidir, ¿ya? Y si en algo coinciden, se mezclan y se dañan los del hombre. ¿Y qué va a pasar? Que en última todos los excesos humanos van a terminar derivando en la muerte. Por eso es que dice aquel dicho de los abuelos, todo en exceso es malo. Bueno, todo en exceso bajo la perspectiva sin los mandamientos de Dios, porque es que los mandamientos de Dios son los que nos regulan a nosotros. Y el rey Salomón, que se permitió todas las libertades de este mundo, al final dijo, el fin de todo discurso es este.
teme a Dios y guarda sus mitzvot. Entonces, lo que estamos haciendo aquí estudiando las 613 mitzvot, no es porque tengamos miedo de que estamos violando, ay, voy a perder la salvación. No, no, es porque nos interesa aprender esa cláusula de Salomón. Guarda sus mitzvot. ¿Cuáles son sus mitzvot? Tenemos que aprender a dar respuestas objetivas. No es lo que a mí me parezca es que es una mitzvah. Y por eso estamos recorriendo el camino, hombre, con el trabajo esmerado que hizo señor Maimónides y observándolo a la luz del Evangelio. ¿Ok? Bien, entonces ya